Vamos a ver en estos días la excelencia de Cristo, Jesús el Cristo, y la iglesia profesante. Ustedes habían puesto militantes, sí, los que profesamos tener fe en el Señor Jesucristo. Somos profesantes. A veces se usa esa palabra para los que profesan algo, pero en realidad no lo son. No, vamos a ver una genuina profesión, es decir, dar a conocer la fe que tenemos. Y esto van a ser las grandes metas. Estaremos admirando su persona. Tenemos que tener bien en claro quién es Jesucristo. Ahora les voy a hacer unos comentarios introductorios para entender que hay muchos puntos de vista. Estaremos admirando su persona. Procuraremos ser auténticos creyentes. Vamos a explicar la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer? ¿Qué es creerle a Dios y creerle al Señor? Y seremos, otra meta, auténticos testigos de Él en el lugar donde vivimos y vamos y estamos. Avancemos entonces al primer tema. Y vamos a considerar en esta noche y también mañana la persona de Cristo. ¿Jesucristo es Dios? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Los musulmanes dicen que simplemente es un profeta, un gran profeta. Los musulmanes islámicos, los testigos de Jehová van a niegan que Jesucristo sea Dios. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad, se incomodan muchísimo cuando hablamos de Trinidad y por supuesto no admiten de que, por la doctrina de ellos, no admiten de que Jesús sea Dios. Y bueno, hay muchas ideas. Cuando el Señor preguntó, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya en aquellos días uno dice, y uno una cosa, otro otra, y otro, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ellos le respondieron de acuerdo a la mentalidad judía y a su momento le respondieron correctamente. Tú eres el Mesías de Israel, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hay que ver cómo se comprende ese título, Hijo de Dios, porque ahí está. Algunos dicen es hijo, no es Dios, es hijo. Dios es Jehová el Padre y él es hijo. Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Dios tuvo un hijo? ¿O es un título mesiánico? Es un título, una declaración. Dios engendró, hablamos de Dios, el Padre, ¿engendró a Dios el Hijo? Hay algunos teólogos que dicen que sí, que en alguna eternal subsistencia de Dios, cosa que no sé qué quieren decir, ni saben, ni tampoco lo pueden explicar, Dios engendró al Hijo. Entonces no es eterno, no, pero en la eternidad empieza todo ese discurso filosófico teológico que nadie entiende. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Saben que hay distintos enfoques? A ver, vamos a ir ahí estamos, a la siguiente imagen. Pero les quiero mostrar algo, les quiero, hacer pensar un poquito más amplio, porque a veces pensamos que, bueno, nosotros vivimos acá, este es el centro del mundo. A lo sumo, la provincia es el centro del mundo, a lo sumo, Argentina es lo más grande que hay. Así pensamos, ¿no? Hasta que llegamos a la final y vemos que no es tan grande. Bueno, listo. Es natural que pensemos así.
Pero cuando usted piensa en Argentina, yo le digo a los hermanos de Buenos Aires, hermanos, Buenos Aires, a ver, Montevideo está ahí al ladito. Montevideo, Uruguay, Montevideo, Buenos Aires y Chile, Santiago, son las tres capitales de países, tres capitales más australes, más al sur del mundo. ¿Sabía usted, no? Sí, fíjese en el mapa. La Patagonia es la colita, el rabito del mundo, el extremo del mundo. Si usted quiere ir a predicar hasta lo último de la tierra, vaya hasta Tierra del Fuego. Es lo último de la tierra. Si usted quiere predicar en la orejita del mundo, vaya a Alaska. Pero a veces pensamos que nosotros somos el ombligo del mundo, decimos, hay un dicho viejo, y somos el... No. Espere, ¿dónde comenzó la predicación del Evangelio? ¿Dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. Y Jerusalén no es una leyenda, no es un mito, porque usted tiene los dioses griegos y los dioses romanos, y está el Olimpo y qué sé yo, y un lío de dioses porque uno se quita la mujer del otro, una diosa engendra un hijo con el otro, y ahí los dioses engendran un hijo, y un lío, la mitología griega y la mitología romana. ¿De allá viene esto? No, la predicación de la palabra de Dios viene del pueblo judío. Hermanos, la salvación viene de los judíos. ¿Qué frase? Algunos odian a los judíos, algunos se fastidian de los judíos. Bueno, pero los judíos de hoy, hermano, no, está bien. Pero la salvación viene de los judíos. Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel, la tierra de Judá, la descendencia de David, y vino el Señor Jesucristo, judío. A veces suelo decir judío hasta los dientes, judío hasta los huesos. Judío. Hijo de mamá judía. La Virgen era judía. Fui a muchos lugares del mundo por la gracia de Dios a predicar. A muchas ciudades, a muchos pueblos, a muchas provincias de Argentina. Fui 11 veces a Israel, armamos grupos y vamos. Nos ha detenido por 2 años la famosa pandemia que ya no existe y nos detuvo ahora la guerra que lleva 3 años y unos pocos días más, diferentes aspectos de guerra. Pero ya hemos ido y cuando podamos vamos a armar nuevos grupos para volver otra vez. Ya he ido 11 veces a Israel y estuve por otros países más también como Italia, España. Nunca vi una estatuita de la Virgen judía, nunca. Está la de Fátima, la de Lourdes, la del Carmen, Guadalupe, Luján, y la que sea, la Cotoca en Santa Cruz de la Sierra, la que sea, pero nunca una Virgen judía. Espere, no pretendo que le hagan una estatuita, porque eso también es incorrecto. No. Solo quiero hacerle dar cuenta que este mundo cambia las cosas, ignora las cosas, las tergiversa. Llega Semana Santa. Mire cómo tergiversa las cosas de este mundo. Llega Semana Santa y nos acordamos de la muerte de Cristo. ¿Qué tiempo es? ¿Qué fiesta judía es? La Pascua. ¿Y qué pasaba en la Pascua? ¿Se sacrificaba qué? Un cordero. Y el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fenómeno. Pero este mundo dice que la Pascua es la fiesta de un huevo de chocolate. Y que este mundo dice que la Pascua, en esos días no se puede comer carne, dice una religión popular. ¿Pero por qué? Si comieron un cordero asado. Ni se no puede comer carne.
¿Por qué? Nadie sabe la respuesta. Tratan de dibujarla un poquito. Y este mundo dice que es la fiesta de un conejo de chocolate. Es increíble cómo cambia el mundo las cosas. Por decir el mundo, está la mano del engaño, está la mano del error, está la mano de la terquedad humana, está la mano del diablo detrás de todo eso. Bueno, a ver, ¿quién es Jesucristo? La predicación comienza en Jerusalén, se expande enseguida a todo Israel y después comienza a ir por Asia Menor. Leemos en el libro de los Hechos, ¿sí? El libro de los Hechos. Va a toda Asia y va a toda Europa, va a todo el Imperio Romano y pasan los años y sigue el Imperio Romano y vienen los bizantinos, que se divide el Imperio Romano y entonces en aquellos días Constantino se hace creyente y cristianiza mitad del Imperio Romano y después vienen el correr de los tiempos, viene Santo Tomás de Aquino, que fue considerado el primer doctor en teología, el gran doctor de la Iglesia Católica. Luego vinieron los reformadores, Lutero, Calvino, cuántos más y cuántas ramas, el protestantismo calvinista, el protestantismo arminiano, y de ahí distintas denominaciones, y hasta el día de hoy, ¿cuántas hay? Están no me quiero olvidar, me olvido de un montón, ¿no? Pero están los ortodoxos griegos. Cristiandad, Cristiandad. Ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, ortodoxos etíopes, y la iglesia armenia, y los samaritanos tienen sus cosas raras también hoy en día. ¿Cuántos que hay? ¿Y por dónde comenzamos a estudiar esta mezcolanza? Es una madeja toda enredada. ¿Por dónde empezamos a estudiar? ¿Dónde está la punta del ovillo para comenzar a estudiar de nuevo quién es Jesucristo? Me faltó decir, hay 3 religiones inmensas en todo el continente americano y llegando a Europa también, inventadas en Estados Unidos hace 2 siglos. 3 religiones, 3 ramas: los testigos de Jehová, los adventistas y los mormones. Tienen 2 siglos, fueron inventadas en Estados Unidos. Tienen sus cosas los Estados Unidos, Tienen el fútbol americano y sus religiones. Inmensa obra misionera hacen esas 3 formas de religión. Llenaron el mundo. Entonces escucha un mormón y escucha al otro y escucha al otro, escucha al testigo de Jehová, escucha. ¿Por dónde empezamos? Ferrero, ya gasté 15 minutos con esto. Pues es importante que abramos la cabeza y comprendamos cómo en 20 siglos se complicó tanto. Es una selva el mundo, una selva de puntos de vista, de ideas y de conceptos. ¿Por dónde está la punta del ovillo? Para empezar a estudiar este enredo. ¿Dónde? Bueno, vamos a ir a ver, ahí vamos a ir viendo. Jesucristo, ¿es realmente Dios? Usted puede leer acá. Arrio, que vivió allá por los años 300, fue un presbítero alejandrino que formuló lo que se llamó en aquellos días el arrianismo. Una doctrina del ámbito cristiano que negaba la naturaleza divina de Jesucristo. Es decir, decía que Jesucristo solamente fue un ser humano, como muchos dicen hoy, los musulmanes, los testigos de Jehová. En esencia, Arrio sostenía que Jesús no era eterno, ni coigual a Dios el Padre, sino que fue creado por Él
incluso antes de crear el tiempo. Esta doctrina fue una de las principales controversias en el cristianismo temprano, y es decir, temprano, siglo III. El cristianismo lleva 20 siglos de desarrollo y de embrollos. Se dio origen entonces a la controversia arriana. Vamos adelante y seguimos leyendo. Lo que se hizo es que se convocó un concilio para resolver distintos obispos de distintos lugares, obispos, pastores, ¿no? Llegaron al concilio de Nicea. Fue convocado en el año 325 por el emperador Constantino en Nicea, actual Iznik, en Turquía. Su objetivo principal era abordar las controversias sobre la naturaleza de Jesucristo, especialmente las disputas entre los que defendían que la divinidad de Cristo, que Él era Dios, y los otros que negaban la divinidad de Cristo. A ver, el concilio condenó el arrianismo y formuló el credo niceno, que define la fe cristiana en la Trinidad de Dios con Jesucristo como Hijo de Dios, consustancial con el Padre. Aseguró que el Hijo no es una criatura inferior, sino, mire la última frase, sino comparte la misma divinidad de Dios el Padre. Ahora bien, concilio del año 325 de nuestra época, o sea, hace 1700 años, 1701, ¿no? Más o menos. Pero, ¿dependemos nosotros del concilio de Nicea para creer que Jesucristo es Dios? Ellos llegaron a la conclusión de que sí, pero ¿ese es el fundamento de nuestra fe? No, creo que va más atrás. En el 2005, hace poquito, 21 años, cuando quisieron ampliar una prisión en Megiddo, Megiddo es Armagedón, la parte central de Israel, el valle de Megiddo. Hoy hay agricultura ahí, es hermoso el lugar. Bueno, quisieron ampliar una cárcel, empezaron a hacer otro edificio y descubrieron un piso de mosaico de una iglesia del siglo III. Cuando se descubre algo en Israel, hermano, sea quien sea el dueño, se para allí, no se rompe más nada, interviene el Departamento de Estado, el Departamento de Arqueología del Estado Nacional de Israel. Y se hacen todos los protocolos y procedimientos para todo el descubrimiento arqueológico. Bien, todo el piso de mosaicos se descubrió y se lo dató, es decir, se le puso fecha, que era más o menos del año 230 después de Cristo. Y tiene inscripciones en griego. Esto es de casi un siglo antes del concilio de Nicea. Ahí tienen el piso, hoy en día es una exhibición. Nunca fui ahí, solamente lo miré por Google y YouTube. Ahí tiene el piso, iglesia cristiana, iglesia bizantina, siglo III. Bien. En una esquina, en un lugar, tiene una declaración, una inscripción, y dice, vamos a leerlo ahí, Akeptis, en griego dice ahí, Akeptis, amadora de Dios, ofreció esta mesa a Dios Jesucristo como conmemorativo. Entonces, da testimonio de que esa iglesia creía que Jesucristo es Dios, era Dios. Pero a ver, ¿basamos nosotros en este mosaico nuestra fe? No, vamos más atrás, ¿no? Incluso basamos nuestra fe en la divinidad de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Lo voy a decir de nuevo. Nuestra fe que Jesucristo es Dios, la encontramos en el Nuevo Testamento como base, Si usted se pone a discutir con un testigo de Jehová sobre que Cristo es Dios y usa solo el Nuevo Testamento, va a tener pocos versículos porque
el Nuevo Testamento lo asume como un hecho, porque la verdadera revelación del Mesías de Israel como Dios en ser humano viene de el Antiguo Testamento. Porque hay que empezar con el hebreo y con el linaje de Abraham para conocer a Jesucristo. Mire que dice Lucas 24:44. Jesucristo, una vez resucitado, se manifestó a sus discípulos y les enseñó de nuevo todo. Esta vez, después de haber resucitado, comprendieron mejor las Escrituras. Mire, 24:44. Les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpla lo que estaba escrito de mí. ¿En dónde? En el Pentateuco, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire, en las Pampitas comencé el tema similar a este, pero me pidieron que hablara, fueron como 10 reuniones, 10 mensajes, de Jesucristo desde los salmos mesiánicos. Entonces fue similar, aunque nosotros nos vamos a detener 2 o 3 veces nomás sobre los salmos. Pero se da cuenta, viene desde allá, viene desde allá. Avanzamos, ahí lo tenemos, Lucas 24:27, Lucas 24:44. Habrá oído usted, a ver, los hermanos que han leído bien la Biblia y recuerdan el libro de los Hechos, se acordarán que en Hechos 17, Pablo predica en la sinagoga de Berea, ¿sí? Y dice que los hermanos de Berea, los judíos de Berea, eran más fieles, más nobles. Entonces, constataban en las Escrituras lo que Pablo predicaba en hebreo, sinagoga judía, y para ver si las cosas eran así, constataban en Escritura. ¿Cuál Escritura? El Antiguo Testamento. No estaba escrito el Nuevo siquiera. ¿Vio? Ahí tenemos que comenzar. Ahí comenzaron. En Hechos capítulos 1 y 2, Pedro usó mucho en lo que hizo y en la predicación, usó mucho de lo que el Señor les enseñó una semanita atrás sobre los salmos mesiánicos. En Hechos 1, él lee varios salmos y dice, como dice en el salmo, hay que nombrar un nuevo apóstol para reemplazar a Judas, que ya no está. ¿Cómo citó varios salmos? Por la enseñanza de Cristo. En Hechos 2, él sale a predicar a la calle y en primer lugar dice, hermanos, ha resucitado el Señor Jesucristo. David lo anunciaba en el Salmo 16, no dejarás mi carne en el Seol, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es Salmo 16, explicado en la cultura y en el idioma hebreo. Demuestra la resurrección de Jesucristo. Lo mismo Pablo en Hechos 13, ahí lo anoté, va a predicar en la sinagoga de Antioquía. Recuerde a Pablo. Pablo llegó a la importante sinagoga de Antioquía de Pisidia, terminó la reunión y le dieron la palabra. Se paró y en 5 minutos predicó en hebreo. Pablo tenía una gran credencial, un gran título. Él era uno de los mejores alumnos del maestro Gamaliel. Los judíos hasta el día de hoy, aún los judíos inconversos de Jerusalén, que tienen todos los libros, reconocen a Gamaliel como un gran doctor, nieto del gran Gilel de los días de Herodes el Grande, creador de una gran escuela de lectura y de interpretación bíblica. Entonces, imagínase a Pablo con su certificado de circuncisión, hablando perfecto hebreo, con su manto de oración y su pelito largo así sobre la oreja, judío, se pone de pie en la sinagoga
y usa el Antiguo Testamento para hablar de Jesús el Mesías. Es bueno parar y preguntarse, ¿no? ¿Y yo? ¿Cuánto conozco de esto? Porque no podemos creer solamente en Jesús, la estatua de Mendoza o de San Pablo, o un crucifijo, o la tradición de la abuela o del tío, o el Jesús de los valles, la Virgen del Valle o la Virgen de la montaña. No, tenemos que conocer a Cristo verdaderamente a través de las Escrituras. Es interesante cómo Pablo testificó delante de autoridades romanas cuando estuvo preso. Él testificó, por favor, busque Hechos 26, cómo testificó delante de dos autoridades romanas, que se llamaban el rey Agripa y Festo. Hechos 26, 22. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Mire lo que él dice. Tengo limpia conciencia, sigo predicando, predico todo lo que Moisés y los profetas anunciaron. ¿Se da cuenta dónde empezar? Y llegamos a Hechos 28, y hay algo notable ahí. El otro día predicaba en una iglesia en Buenos Aires, hace como un mes. Llega preso Pablo a Roma, le permiten estar en una casa aparte encadenado a un soldado romano que lo custodiase, y él convoca a los principales de Roma, y los principales judíos de Roma vienen a escucharlo. Y él da testimonio diciendo, Hechos 28, 23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, y los cuales les declaraba, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, bien largo, persuadiéndolos acerca de Jesús. ¿Y desde dónde? Por la ley de Moisés, así como por los profetas. Les cuento. Usted habrá visto, los que leyeron el libro de los Hechos, habrán recuerdan que había en casi todas las ciudades importantes, había sinagogas judías, ¿sí? Resulta que un tiempo atrás los judíos habían ayudado al César, y el César les había permitido que en cada ciudad ellos podían levantar una sinagoga. No cualquiera podía tener un salón y un culto en el Imperio Romano. ¿Sabía usted? Ellos tenían sus dioses, un desastre de dioses. Y además estaba avanzando el culto al emperador. Después avanzó el tiempo y los emperadores persiguieron a los cristianos por tener a Dios y a Cristo. Pero ellos se hacían llamar Señor y Dios, emperador romano, el culto. Pero los judíos tenían sinagoga. Por eso Pablo se apresuró tanto a ir sinagoga por sinagoga, a predicar primero a los judíos y después al barrio donde estaban instalados. Y en los primeros tiempos las iglesias no tuvieron locales. Se reunían en casas amplias. ¿Por qué? Por ese detalle. No cualquiera en el Imperio Romano habría un salón, como había que hacer más que trámites y fichero de culto y todo, ante el Imperio Romano. ¿Se da cuenta? Entonces, el cristianismo nace, hermano, con sinagogas divididas. O sea, el cristianismo nace del judaísmo, nace de los judíos. La salvación viene de los judíos, ¿se da cuenta? Y no quiero decir la secta, pero es el sector de la nación de Israel que le creyó a Dios y creyó en el Mesías. Es erróneo, hermano, decir que Israel rechazó a Cristo.
Lo vuelvo a decir, no se asuste, hermano, no sé, le veo cara de asustado. No. Es un error decir que Israel rechazó a Cristo. Una parte de la nación le rechazó. Ahí vamos. Lamentablemente el oficialismo, digamos, el sumo sacerdote, el Sanedrín y los principales que tenían que recibirlo como Mesías en Jerusalén, lejos de hacerlo, se llenaron de celos y de odio contra él, y no solamente lo rechazaron, sino que lo hicieron crucificar. Le obligaron a Pilato a crucificarlo en las afueras de Jerusalén. Entonces, esa parte de la nación de Israel, claro que rechazó a Jesucristo. Pero hay otra parte de los judíos que creyó en el Mesías. En el aposento alto, en Hechos capítulo 1, usted tiene 120 reunidos orando. Todos judíos. En Hechos 2, usted ve que se bautizaron, creo que 4.000, Pentecostés 4.000. Lo más probable es que haya sido en el estanque de Siloé, porque era muy grande. Hoy lo visitamos al estanque de Siloé, lo han excavado los arqueólogos, es una maravilla. Tenía el tamaño de 2 piscinas olímpicas. Estanque de Siloé, en la punta de abajo de la ciudad de David, en Jerusalén. 4.000 judíos. Y se iban agregando y más y más. Lo que llamamos la iglesia primitiva, que a mí no me gusta el término. En Hechos, ¿sabe qué? Todos judíos. Judíos y judíos. Que salieron a evangelizar el mundo. Y nos escribieron el Nuevo Testamento. ¿Oyó? Sí, algunos piensan que Lucas fue griego. Yo creo que Lucas fue judío con preparación académica griega. El único que se duda, digamos, pero escribió Lucas y el libro de los Hechos. Creo que fue judío también, todos. Entonces, una parte de la nación. Entonces, ahí vamos acercándonos a lo que es Cristo y las raíces del cristianismo. ¿Y quién es Él? ¿Realmente es Dios? Bueno, precisamente alguien me convenció un día y me hizo mirar que en el libro de los Salmos aparece Jesucristo es Dios. Ese que les digo fue un erudito muy grande, grandioso. Yo sospecho, no lo puedo asegurar, sospecho que fue el apóstol Pablo. El escritor a los Hebreos, busque por favor en su Biblia Hebreos capítulo 1, un libro muy judaico, cargado de versículos, historias y conceptos y textos del Antiguo Testamento, escrito por un judío creyente a judíos mesiánicos, judíos cristianos. Y en el capítulo 1, el escritor a los Hebreos nos hace consultar varios salmos para comprender que Jesucristo es Dios en ser humano judío. Jesucristo es Elohim, Dios en hebreo, en ser humano judío. Jesucristo es Jehová en ser humano judío. ¿Oyó eso? Y Jesucristo es el Adonai de David, el Señor de David en ser humano judío. Estos son los 3 nombres principales de Dios. Después cantábamos Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, Jehová Sabaoth, cantábamos hace un rato, Jehová de las milicias, de los ejércitos de Israel, Jehová de los ejércitos, etc. Y el escritor a los Hebreos dice que el Hijo es Dios. Venga mañana, vamos a comenzar aquí para leer cómo Él nos induce, no como Raúl Ferrero se le ocurre. Raúl Ferrero soy yo, no sé si todos me conocen. Bueno, como Él nos lleva. Dice, porque el escritor dice tal cosa, y vamos al Salmo 45 y dice que Él es Dios. El escritor dice, y vamos y comprobamos que Él es Jehová.
Jesucristo es Dios en ser humano judío. Él se humanó sin dejar de ser Dios. ¿Oyó? Fue hecho bebé, fue hecho por milagro del Dios. Nació en concepción virginal, sin participación de papá biológico. Fue concebido en el vientre de María, aquella jovencita judía. Nació como bebé judío, lo circuncidaron al 8º día y le pusieron por nombre Yeshua, Jesús, Salvador. Mañana vamos a ver todo eso. Mañana tendremos 2 reuniones. Y en esas 2 vamos a investigar todo esto. ¿Estamos? A la gente lo más raro que le suena es porque cree que Jehová, Dios el Padre es Jehová, el Señor no, pero Él es Jehová también, Él es Dios. Mañana lo vamos a ver. Les estoy haciendo unos adelantos para que a usted le interese el tema y vuelve mañana y vuelve trayendo un hermano, invitándolo. Venga. ¿Cómo comienza? Es muy sencillo esto. Mire, mañana lo vamos a ver. ¿Cómo comienza el Salmo 23? Todos lo saben, y si hay alguno que no, aquí se los están enseñando, o al nenito le están enseñando, ¿cómo dice? A veces ponen el Señor, pero en hebreo, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. Escrito por David hace 3000 años. Por 1000 años fue exclusivamente judío, hasta que llegamos nosotros los cristianos y lo tomamos para nosotros también. Fenómeno. Jehová es mi pastor. Ahora, resulta que una mañana en el templo, un muchacho, permítanme, el Señor me permita llamarlo así, un varón de 30 y poquitos meses, 30 años y 1, 2, 3 años, 32, se para en los patios del templo y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tengo poder para poner la vida, tengo poder para poder volverla a tomar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna. Yo soy el buen pastor. Y a nosotros nos parece bonito. Claro, es sublime, es fantástico, es maravilloso. Él es nuestro pastor. Pero ¿sabe qué? Los judíos de al lado, en el patio del templo, agarraron piedras para matarlo a piedrazos. ¿Usted se dio cuenta de eso? Juan 10. ¿Y por qué? Porque él estaba diciendo: yo soy el buen pastor, yo soy Jehová, el buen pastor. Y así hay un montón de versículos más. Venga mañana. Es importante que si vamos a hacer una iglesia profesante, genuina fe, genuino fervor, y vamos a compartir del Señor, a la gente lo conozcamos más profundamente, enfoquemos bien quién es su persona, su linaje, su casa, su primera venida, su segunda, su mamá, que la salvación viene de los judíos por Moisés y el tabernáculo y las fiestas y los sacrificios y el sacerdocio. Venga mañana, tenemos 9 reuniones por delante. Dios les bendiga, vamos a cerrar orando en esta noche. Dios, muchas gracias. Hemos tomado unos 50 minutos para hacer esta introducción necesaria, que quisimos abrir nuestro entendimiento. De pronto hubo cosas que ya sabíamos, que ya las teníamos ahí escritas hace años, pero ahora la pensamos mejor. Entre una maraña mundial de denominaciones y religiones que usan el nombre de Cristo, inclusive los musulmanes, los católicos, los mormones, los evangélicos, los protestantes, los carismáticos, los unos y los otros, nosotros.
Qué desafío. Enfocar bien, conocer bien la persona de Jesucristo. ¿Dónde comenzamos? Creo que en esta noche nos quedó claro, Señor, no solo por la exposición de Raúl, sino por las palabras del texto bíblico, las palabras del Señor Jesús, las palabras del apóstol Pablo. La salvación viene de los judíos, el Señor es judío. Mañana vamos a seguir con este tema. Hombre judío, con mamá judía, pero es Dios en ser humano, Dios y ser humano judío. Grandioso. Mañana, y bueno, Señor, en el resto de las reuniones en los próximos días vamos a seguir estudiando. Nos gozaremos en estudiar esto. Es tu palabra, Dios. Ilumínanos, porque esto nos alimentará, nos fortalecerá en fe para creer y creerte y testificar de ti, Señor. Gracias por esta noche, Dios. Gracias por los hermanitos que, pese a ser noche de día laboral, hoy y mañana, noche de jueves, y pese al intenso frío, muchos han venido. Gracias por los que han mirado en YouTube. Aún gracias porque queda la grabación, se puede repasar, se puede recomendar a otros. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos tu bendición volviendo a casa y tu bendición en el resto de los días y en el resto de los mensajes. Vamos a considerar tu palabra, eso es bien importante. Nos alimentará y llenará de gozo para testificar del Señor. Gracias por todo. Bendice esta iglesia, los invitados, las iglesias. Bendícenos en estos días, gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.